Uy, que está fuerte el sol. Un faro en el fin del mundo para náufragos, viajeros y soñadores. Durante 60 minutos nos proponemos bajar desde los vientos de la Patagonia, reflexiones e ideas, historias y relatos, música, sonidos y palabras para dárselas a quienes quieran reencontrarse con su identidad y levantar el vuelo. Aquí comienza Ojo con la Cultura. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días en este programa de Ojo con la Cultura. Hoy sábado 16 de febrero de este año 2019. Mes de febrero, un mes donde han vuelto los vientos que nos tenían acostumbrados en antaño, esos veranos que nosotros vivimos por ahí por los años 80 y 70. Antes era incluso mucho más fuerte los vientos, ya en enero, febrero. En marzo, lo que dicen las crónicas de los escritores e historiadores del siglo XIX, muchas veces comenzaba a nevar. Y en abril se supone que para esa época ya empezaba el invierno. Así lo describe, por ejemplo, en sus trabajos de Magallanes y la Tierra del Fuego, el abogado y también periodista que hablara del Magallanes del siglo XIX, Robustiano Vera, en un texto publicado por allá por el año 1897, que es como un texto de cabecera para aquellos que nos interesa, que nos importa lo que es el Magallanes antiguo. Ese Magallanes que cuando tenemos vientos como los de ahora, nos recuerdan esos veranos antiguos también, nuestros de adolescencia o de niñez, de aquellas conversaciones que teníamos con nuestros padres, y tal vez cuando nuestros padres nos contaban historias con nuestros abuelos, y siempre nos decían que una característica de Magallanes era el viento, y los vientos terribles, sobre todo en el verano, vientos que superaban los 100, 120 kilómetros por hora tranquilamente, y de aquellos inviernos también gigantes, legendarios, con mucha nieve, por supuesto, con mucho frío. Ustedes saben que en este mes de febrero tuvimos una tragedia para nosotros los escritores. Vamos a decir que es una tragedia desde el punto de vista de la amistad, desde el punto de vista del cariño, del afecto, porque en la noche del día jueves 7 de febrero se nos ha ido, y voy a recalcarlo desde un punto de vista terrenal, material, físico, uno de nuestros más queribles amigos, uno de los más importantes escritores magallánicos, sobre todo de la última generación de escritores. En lo personal, lo dijimos, es una pérdida irreparable, pero también dijimos que él fue un hombre generoso, fue un hombre taciturno, melancólico, silencioso, pero fundamentalmente generoso con los escritores, con los amigos, sobre todo con escritores jóvenes, escritores que comenzaban a introducirse en esto del mundo de las letras, y que él siempre tuvo la disposición, la amistad, el cariño, el consejo para ayudar a aquellos que comenzaban en esto de la escritura. Dije jóvenes, y eso es cierto hasta por ahí nomás, porque él también se desempeñó desarrollando varios talleres literarios con agrupaciones de adultos mayores. Él tenía una paciencia infinita para trabajar con adultos. No es fácil, así como hemos dicho que no es fácil trabajar con niños, que se necesita toda una especialidad, tampoco es fácil desarrollar esa beta que tienen muchos adultos, y que a veces por timidez, por un poco de dejación, por un poco de orgullo, ¿no es cierto? Porque ya son mayores, a veces se resienten y
se ponen recelosos como para recibir información y para tratar de que esa información la puedan plasmar en un trabajo. Pues bien, nuestro amigo tenía esa particularidad, la capacidad infinita para trabajar tanto con adultos como con mayores. Él fue un escritor de una obra relativamente breve. En vida publicó 2 poemarios: Cadáver lírico del año 2008, Estudio de una imagen del año 2010, y en coautoría 3 libros de historia, que son libros de investigación histórica sobre determinados aconteceres del quehacer acá en Magallanes. Uno, La restauración del Puerto Libre, que es del año 2008. El segundo texto, una recopilación sobre las principales crónicas que escribiera Julio Ramírez Fernández, aquel importantísimo profesor de castellano académico del cual hemos hablado, que egresado del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, llegó acá a Magallanes por ahí por 1940 y por un espacio de casi 40 años desarrolló una actividad literaria enorme aquí en el Austro. Y por último, un trabajo basado en el poema de Rolando Cárdenas sobre el faro del fantasma evangelistas, que Cárdenas esgrimiera en uno de sus libros. Ese texto fue desarrollado también por Juan Carlos Alegría, un reconocido ilustrador de acá de la Patagonia, y que Nicky retomó en un proyecto al cual me invitaron a participar, y los 3 concretamos en un trabajo llamado El fantasma del faro evangelistas. Esto es del año 2011. Pero sabíamos que había muchos textos. En lo personal conocimos muchos trabajos de Nicky, obras de teatro, proyectos que hicimos en conjunto que lamentablemente por diversos motivos no se pudieron concretar. Esos proyectos existen. Hay mucha obra inédita de Nicky, además de otras iniciativas que vamos a hablar esta mañana. Pero también Nicky se fue terrenalmente de nosotros sin querer y sin saber que algunos escritores importantes, tanto de la Patagonia como a nivel nacional, estaban desarrollando una serie de trabajos con respecto al análisis de su obra poética y literaria. Aquí conmigo esta mañana se encuentra el destacado profesor de lenguaje y comunicación, uno de los más importantes poetas jóvenes que tiene Magallanes, que a su preparación académica une este gran conocimiento de la obra de otros autores, en particular de Nicky, y a su vez su trabajo también escritural. Está junto conmigo, está aquí para compartir esta mañana con nosotros Miguel Eduardo Borges. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Víctor, muchas gracias por la invitación, por tu generosa presentación también, y saludar también a todos los amigos, los oyentes de Polar Comunicaciones en esta ventosa mañana. Bueno, esta es una mañana de viento como le gustaría a Nicky. Seguro. Tú sabes cómo era Nicky. Sí. Tú estudiaste muy bien la obra de Nicky. Tú tienes 2 poemarios grandes, Poesía Santrac y Trapalanda, que es un texto que hoy día ya ha trascendido lo que es la región, porque se considera como un libro ya hasta de cabecera a nivel nacional con respecto a lo que es la poesía de Magallanes y cómo se está viendo la poesía nuestra en otras partes del país. Pero Miguel, tú has hecho un trabajo importante sobre la obra de Nicky. Cuéntanos. En realidad lo considero un trabajo bastante modesto, una primera aproximación, o un bosquejo de algo que siempre he tenido en mente sea un poquito mayor, y que consiste fundamentalmente en un artículo, en un texto ensayístico donde trato de sintetizar un poco, a grandes rasgos,
las principales características de la obra de Nicky expresada a través de sus dos poemarios que tú comentaste hace un momento, Cadáver lírico y Estudio de una imagen, con especial énfasis en Cadáver lírico, que fue un libro que desde mi punto de vista, desde el punto de vista de mi formación escritural, tuvo un influjo importantísimo en el momento que lo leí, hacia el 2008, 2009. Es un libro que me marcó mucho como lector y también como escritor. Entonces, he creído interesante poder adentrarme un poco en el contenido de textos que me parece son muy amplios, muy variados, que resisten múltiples lecturas y que en buena medida evidencian lo muy buen poeta que fue Nicky. Como tú dices, la personalidad misma de Nicky, alguien muy quitado de bulla, muy modesto, tal vez en cierta medida pudo haber influido en que algunos aspectos de su obra pasen un poquito, no diría desapercibidos, pero no tenía el carácter rimbombante que tal vez tienen o tenemos otros. Nicky era más bien discreto, silencioso, y creo que por lo mismo su obra siempre ha merecido ser expuesta de manera más clara, más explícita, y señalando algunas de sus múltiples virtudes. En el fondo van a ser otros los escritores, los académicos que hablen de Nicky. No solo porque Nicky ya no va a estar con nosotros desde una mirada terrenal, ¿no es cierto? Pero yo creo que desde que a mí me tocó ver, cuando él empezó a pensar en esta posibilidad de crear Cadáver lírico el año 2008, nosotros estábamos embarcados en el proyecto del Puerto Libre, y entre medio viene esta publicación de Cadáver lírico, y yo lo acompañaba ahí a la imprenta Telí. A propósito, hoy día un saludo afectuoso a la gente de la imprenta Telí, a Elsa, un saludo afectuoso, cariñoso, enorme, gigante para Carlos Vega Delgado, que hoy día está de cumpleaños. Carlos Patricio Vega Delgado, amigo de toda la vida, y él que fue testigo de cómo se gestó Cadáver lírico el año 2008. Tuvimos la oportunidad de ver sus manuscritos, de acompañar a Nicky por ahí por el mes de marzo, cuando justo antes que saliera Puerto Libre, él saca su Cadáver lírico en esos meses, marzo, abril del año 2008. Entonces vivimos esa puesta en escena de ese trabajo que tú estás citando, Miguel. Tú tienes ahí algo ahí anotado sobre Cadáver lírico, me imagino. Sí, en realidad son como algunas ideas. Yo traje el texto. ¿Tú tienes el texto? Yo tengo el texto acá. Perfecto. Para que vayamos viendo algunas cositas. Bueno, en el artículo que yo te comentaba, que es un epitafio en lengua muerta, una aproximación a la poesía de Nicky Kusevich, en realidad lo escribí hace un par de años probablemente, en su primera versión, y una versión corregida apareció en una revista que publiqué de manera artesanal en Puerto Natales a fines del año pasado, que se llama El País Flotante. Tengo acá un ejemplar, te voy a dejar uno más ratito. Sería bueno que lo mostráramos después. Sí, por supuesto. ¿Ah? Sí. De hecho, a partir de esta revista se generó el último contacto que tuvimos vía virtual con Nicky, porque aparte de pedirle su consentimiento para publicar el artículo en la revista, quise también incorporar algunos poemas, una breve selección de poemas del mismo Cadáver lírico, a lo que él con su generosidad habitual accedió sin ningún inconveniente. Entonces en ese artículo aparecen algunas ideas que yo las traje anotadas porque la memoria es muy frágil, que a mí me llama mucho la atención, fundamentalmente Cadáver lírico. Estudio de una imagen, creo que es un libro importantísimo también, pero creo que amerita una lectura aún más exigente. Creo que... mucho haiku. Sí, exactamente. Habría que explicarle a la gente qué es lo que es haiku. Claro, son poemas de origen oriental que tienen una estructura muy particular. Son textos muy breves, tres versos, algunos versos compuestos por poquísimas palabras, que sin embargo en esa brevedad hay una profundidad que está ahí, pero que debe ser de alguna manera interpretada.
Entonces es un texto muy interesante de Nicky, una apuesta desde el punto de vista conceptual muy inédita en la región, un texto que evidentemente tiene influencias que no son habituales en la poesía magellánica. Toda esta influencia oriental, esta filosofía zen, que al mismo tiempo conjugan algo que podríamos denominar un vínculo entre lo visual y lo poético, una búsqueda semántica, pero al mismo tiempo plástica. Es un libro de poemas que incluye una especie de referencias o bibliografía, que involucra lo musical, que involucra obras pictóricas. Claro, porque además a Nicky era un gran conocedor no solo de literatura, sino también de cine y de música. Exactamente. Y de fotografía. Claro, de hecho, debe todavía existir en internet algunas páginas donde hay material fotográfico de Nicky. Recuerdo que en su momento tenía un Fotolog. Después tuvo algunas otras plataformas donde también subía no solo sus textos poéticos, sino también lo que tú comentas, fotografía, pequeños artefactos, muy multifacético en ese sentido. Nicky fue un gran conocedor de la obra de Juan Luis Martínez, a propósito de lo que estás diciendo tú. ¿Quién fue Juan Luis Martínez? Tú lo sabes muy bien. Juan Luis Martínez, yo de hecho conocí a Juan Luis Martínez a través de Nicky. Así es. Que hace años atrás me compartió un DVD, Señales en la Ruta. La nueva novela. Sí, un documental muy completo sobre un poeta excepcional y anómalo. Extraordinario. Anómalo, como creo que también lo es Nicky para la poesía regional, ¿verdad? Yo creo que ahí hay un vínculo interesante, un poeta que... En ese documental que hablas tú, de Juan Luis Martínez, ahí aparecen personajes como Volodya Teitelbaum, Miguel Serrano, hablando de Juan Luis Martínez, Armando Uribe. Exactamente. Personajes que vienen desde el punto de vista escritural e ideológico, incluso de vertientes muy disímiles. Antagónicas. Exactamente. Y que coinciden en la valoración de la figura, de la obra de Juan Luis Martínez. Que no es el único autor que conocí a través de Nicky. Nicky era un lector muy asiduo de Rolando Cárdenas. Me hizo conocer a María Cristina Bursich también. Me confió un ejemplar de su libro Mano Fugaz, que aparece citado también en Estudio de una Imagen, un libro que por lo visto Nicky consultaba con mucha frecuencia. Y ahí hay un carácter interesante de la obra de Nicky, como se conjugan múltiples influencias, muchas de ellas no tan obvias o no tan propias del canon. Era un muy buen lector Nicky, que buceaba muchas veces y encontraba libros, rarezas bibliográficas, y las compartía con quienes estábamos aprendiendo. Miguel, vamos a hacer un pequeño alto, ¿ya? Perfecto. Vamos a una breve pausa y ya vamos a retornar con este programa dedicado exclusivamente a Nicky Kusevich Ramírez. Aquí, en Ojo con la Cultura, en Polar Comunicaciones, con nuestro invitado de hoy, nuestro amigo, nuestro profesor de castellano y poeta y escritor, Miguel Borges.